Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando y estamos nosotros estudiando sobre el libro de los jueces, la teología de los jueces, de este libro maravilloso que se nos presenta siempre y cada vez con una riqueza mayor. Lo importante es ir conociendo a estos jueces, es decir, a estos personajes. Comenzamos con Otniel, lo hemos presentado con unas características que decíamos que son características estereotipadas. Cuando hablamos de estereotipadas quiere decir que son características modélicas, como un modelo. Entonces que se vuelve a repetir ciertamente después también con los otros jueces. Y también decíamos en nuestra introducción anteriormente, ustedes pueden verlo eso a través de nuestra biblioteca en YouTube, Ñande Yarañe Antiguo Testamento, los cursos que estamos haciendo todos los días, capítulo por capítulo, versículo por versículo de los libros sagrados de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Entonces decíamos que estos jueces también están representando a cada una de las tribus, es decir, de las 12 tribus. Así es que tenemos 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Pero cuando hablamos de mayores y menores, igual que también al hablar de los profetas, profetas mayores, profetas menores, simplemente es por todo lo que tenemos como material que se ofrece al lector. Mayor por la voluminosidad, ¿verdad?, de sus obras o por lo que se habla, en este caso del juez, de lo que se cuenta, de lo que se narra. Algunos ciertamente tienen muchos capítulos más, Gedeón, Sansón, etc. Pero hay otros que prácticamente tienen 1 o 2 versículos simplemente, casi como nombrarlo, nada más. Bueno, ahora nosotros hoy, en el día de hoy, en nuestro curso bíblico queremos hablar sobre Ehud. Hemos hecho una introducción anteriormente, volvemos a mirar, a tocar y a decir lo esencial y lo fundamental. Todo lo que nosotros ya hemos estudiado anteriormente y habíamos dicho de este juez, Otniel, también es aplicable porque hablábamos de un estereotipo, de un modelo, y por lo tanto eso sirve también para Ehud. Sin exceptuar las fórmulas de enmarcamiento que constituyen ese marco teológico, porque aquí entonces vamos a mirar cuál es la teología de Ehud, porque cada uno ciertamente transmite también algo particular. No es que, porque si todos fuesen iguales, ¿verdad?, y todos transmitiesen la misma cosa, entonces no tendría sentido. Siempre hay algún aspecto que se acentúa desde los jueces también, o de los profetas. Siempre tienen una teología que quieren remarcar. Entonces, el marco teológico. Pero
Lo demás, entonces, la noticia siempre se reduce a una breve peripecia, lo que encontramos aquí de Ehud. Es un héroe benjaminita que asesina al rey de Moab, que se llama Eglón, lo que tiene como efecto una revuelta generalizada posteriormente después de la muerte de Eglón. Sin embargo, visto más de cerca, existe alguna dificultad en descubrir, tras la narración del acontecimiento, el aspecto histórico fiable. El aspecto histórico fiable. Pero esto creo que nosotros ya lo sabemos, ya lo conocemos, no es la primera vez que estamos hablando de estas cosas. Incluso ya desde la introducción a la Biblia nos fuimos preparando para entender que aquí no encontramos un aspecto histórico. Aquí no es escribir una historia, incluso no se escribe una historia. Incluso lo que encontramos aquí, muchas de ellas no son historias, así como hoy podemos entender. Por eso que tenemos que entender bien, ¿verdad? Y tenemos que estar atentos en la lectura y en la interpretación bíblica. Porque muchas veces queremos simplemente tomar, nombrar, citar citas bíblicas, pero así directamente como si fuese una cosa tal cual histórica, ¿verdad? Entonces como que queremos eso aplicarlo a nuestra vida. Sin embargo, detrás de todo esto, peñandeya, esa piña en su hueve, ya yuhua, upea la ñandeña mañana, ya jecana, piña en su hueve, para la ñandembo, ahí está. ¿Cuál es la enseñanza detrás de todo lo que se está escribiendo, detrás de todo lo que se está diciendo? Y entonces, un acontecimiento histórico fiable no podemos encontrar. Más bien, aquí encontramos que todo se contribuye para el placer del lector, que gusta una vez más de la ironía también del relato. Y es muy interesante, vamos a leerlo entonces enseguida y así ya vamos conociendo de qué se trata esta historia. Estamos en el versículo 12 del capítulo 3, Ehud, que es vencedor de Moab, nada más y nada menos que de Moab. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor dio poder a Eglón, rey de Moab, sobre Israel, porque ellos hacían lo que es malo a los ojos del Señor. Después de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó y derrotó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Así los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas clamaron al Señor y Él hizo surgir un Salvador, Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Ellos le encargaron que llevara el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de doble filo, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de la ropa sobre el lado derecho. Luego fue a presentar el tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy obeso. Apenas terminó de presentar el tributo, Ehud despidió a la gente que había transportado la carga. Y él, al llegar a los ídolos que están junto a Gilgal, volvió a presentarse delante del rey y le dijo: Rey, tengo que comunicarte un asunto confidencial. El rey dijo: retírense todos. Y todos los que estaban con él salieron de su presencia. Cuando entró Ehud, el rey se encontraba en la habitación de arriba, que era más fresca y estaba reservada para él solo. Ehud le dijo: tengo que comunicarte un oráculo divino. El rey se levantó de su trono. Entonces Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal que llevaba sobre el lado derecho y lo clavó en el vientre del rey. La hoja se hundió hasta la empuñadura y quedó totalmente cubierta por la grasa, porque Ehud no extrajo el puñal del vientre. Después de atrancar las puertas de la habitación alta, Ehud salió por la ventana. Enseguida salieron los servidores y vieron que las puertas de la habitación alta estaban atrancadas. Entonces dijeron: seguramente está haciendo sus necesidades en la habitación ventilada. Esperaron hasta cansarse y al ver que no abría la puerta, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor muerto en el suelo. Mientras ellos esperaban ansiosamente, Ehud había logrado escapar. Después de pasar por el lugar llamado Los Ídolos, se había puesto a salvo en Seirá. Apenas llegó al territorio de Israel, tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron de la montaña junto con él.
Ehud iba al frente y les dijo: síganme, porque el Señor les ha entregado a Moab, el enemigo de ustedes. Ellos lo siguieron, ocuparon los vados del Jordán que estaban en Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a los moabitas, que eran cerca de 10.000 hombres, todos fuertes y aguerridos. No pudo escapar ni uno solo. Así fue humillado Moab bajo la mano de Israel y hubo paz en el país durante 80 años. Bueno, esta es la narración que encontramos aquí. Estábamos hablando también de todo lo que puede ser lo verosímil, de todo lo que puede ser verdadero, pero ciertamente aquí tenemos una narración fantástica, ¿verdad? Cómo se nos va contando. Entonces es como escuchar, no sé, nosotros por lo menos en nuestra cultura de estilo Tresetuyutía, entonces hay el valor, ¿verdad?, de cómo se conquista o cómo se va ganando. Pero en el fondo, aquí después veremos que es la fuerza de Dios, el Espíritu del Señor, ¿verdad?, que mueve, en este caso, al juez para realizar tal hazaña. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Esta familia viajó desde Colombia para conocer Europa. Llegaron a Roma el martes y no tenían planificado asistir a la audiencia. Justo ayer nos dijeron que los miércoles hacían las audiencias y dijimos no, nos vinimos de una, ni siquiera teníamos tickets, hicimos la fila, esperamos y no, fue una experiencia desde el momento en que salió, escuchar también la palabra en los diferentes idiomas, fue fenomenal. Fiorella fue la única de su familia que le dio la mano a Francisco y así describe esta experiencia. Logré que me tocara la mano y todo y me tembló todo, pero no, fue una experiencia de verdad increíble. No me salió ni una sola palabra, fue imposible. Me estaba temblando todo, pero no, el simple hecho de verlo de cerca valió la pena. Su familia recomienda a los peregrinos que viajan a Roma asistir a la audiencia y visitar el Vaticano. Dice que es una experiencia única que permite experimentar la fe como nunca antes lo habían hecho. El Vaticano es emblemático por ser el centro de la Iglesia Católica y el hogar del Papa. Sin embargo, desde el siglo IV al XIV, los papas vivieron establemente aquí, en el Palacio Apostólico de Letrán, junto a la basílica del mismo nombre, que es la Catedral de Roma. El edificio fue reconstruido en el siglo XVI bajo el pontificado de Sixto V, que lo convirtió en su residencia de verano. Actualmente acoge las oficinas de la diócesis de Roma. Su interior se ha abierto al público con visitas guiadas organizadas por los misioneros de la Divina Revelación. El Papa Francisco ha pedido que se abra al público. En febrero se lo pidió con una carta al cardenal vicario de Roma. Quiere que las nuevas generaciones puedan conocer lo que ha ocurrido en este lugar, la historia de la Iglesia y la historia de Roma. Los visitantes pueden ver áreas exclusivas, como la sala donde recibían a jefes de Estado, con impresionantes frescos y tapices de valor incalculable. O la Sala del Trono, la llamada Sala de las Estaciones, pues los frescos del techo muestran las 4 estaciones para evocar la eternidad de la Iglesia a través del tiempo. También hay un trono papal hecho para el Papa Pío IX. El lugar más significativo del palacio es la Sala de los Pontífices, donde en 1929 se firmó el Tratado de Letrán entre Pío XI y Benito Mussolini, en el que se estableció la Santa Sede como país soberano. Fue un momento dramático en el que la Iglesia perdió su poder temporal. La firma de los pactos de Letrán puso fin a la cuestión romana, en la que el Papa era considerado prisionero del Reino de Italia, por lo que con estos acuerdos se reconoció la independencia y plena soberanía de la Iglesia. Los apartamentos papales son mucho más austeros que las demás estancias del palacio. En el estudio del Papa se exponen los regalos que le entregaron a lo largo de la historia, entre ellos un busto de John Fitzgerald Kennedy. También puede visitarse la capilla privada del Papa. Es sobria para recordarle que es un sacerdote pobre que depende de Dios. Recorrer estas salas, estos salones, es recordar la importancia del Papa como pastor de la Iglesia Universal, pero es Papa en cuanto vicario de Cristo, en cuanto sucesor de Pedro y por tanto obispo de Roma. La visita finaliza en la Basílica de San Juan de Letrán, donde está la sede del obispo de Roma y donde el Papa preside las ceremonias de su diócesis, como la ordenación de nuevos sacerdotes. Una visita muy completa tanto para peregrinos como turistas, que les permite conocer mejor la historia de la Iglesia y de los papas. Durante el Ángelus, el Papa lamentó la crisis de Kazajistán, donde la subida de los precios del combustible desencadenó una ola de protestas. Las autoridades pidieron ayuda a la vecina Rusia para apaciguarlas, y el resultado ha sido la muerte de unos 200 manifestantes, centenares de heridos y miles de detenidos. Prego per loro e per I familiari e auspico
che si ritrovi al più presto l'armonia sociale attraverso la ricerca del dialogo, della giustizia e del bene comune. Affido il popolo kazako alla protezione della Madonna. Al hilo de la fiesta del bautismo de Jesús, el Papa sugirió a los católicos que reflexionen sobre la importancia de este sacramento. E a tutti voi mi raccomando, imparate la data del vostro battesimo. Quando sono stato battezzato, questo non deve dimenticarlo e ricordare quel giorno come un giorno di festa. Además, el Papa reflexionó sobre la escena del bautismo de Jesús y aconsejó fijarse en cómo rezaba. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. San Benito Biscot, en el monasterio de Wearmouth, en Northumbria, hoy Inglaterra. San Benito Biscot Abad se peregrinó 5 veces a Roma, de donde trajo muchos maestros y libros para que los monjes reunidos en la clausura del monasterio bajo la regla de San Benito progresaran en la ciencia del amor de Cristo en bien de la Iglesia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los jueces. Y ahora estamos estudiando esta partecita, el capítulo 3, del 12 al 30, que nos habla de Ehud vencedor. Decíamos que todo comienza con la inadecuación del héroe llamado de tan mala manera benjaminita, decíamos en esta historia. Hijo de la mano derecha y sin embargo es zurdo. Entonces ahí ya comienza la inadecuación, ¿verdad? O sea, la contradicción. Pero nos está hablando muy interesante, es decir, que algo lo tiene aprisionado. Es también una forma de decir que si no puede usar la mano derecha, benjaminita, ben yamin, y usa la izquierda, quiere decir que entonces algo se le está truncando para que se realice. Nosotros decimos se realice como persona. Aquí lo estamos aplicando ciertamente a un contexto mucho más amplio que es de todo un pueblo. O literalmente tiene la mano derecha atada, ¿se dan cuenta? La mano derecha atada. No se puede expresar mejor el conflicto entre su pertenencia tribal y sus capacidades físicas. ¿Qué se puede esperar de un hombre semejante?
con un evidente gusto, el texto pone, sin embargo, por delante la mano del héroe. En el versículo 15, los israelitas le encargaron que llevase en su mano el tributo. Y en el versículo 21, entonces Ehud con la mano izquierda tomó el puñal que llevaba junto al muslo derecho. Por el contrario, el rey de Moab, Eglón, está perfectamente adaptado al papel que se le ha reservado, jugando con el doble sentido. Aquí entonces tenemos que ver, sobre todo desde el hebreo, en el hebreo el egel, que justamente, si uno lo va a traducir, es el ternero, gordo, con grasa, todo esto, ¿verdad? Y agol, ¿verdad? Egel, agol, redondo, grasiento. Entonces todo esto es perfectamente este ternero gordo, el rey, Eglón. Para nosotros luego también ya suena, ¿verdad? El Eglón. Entonces el que aprisiona en su grasa la hoja de puñal. Después también, ahí cuando Ehud dice que lo clava, dice, en el vientre, hasta lo último, ¿verdad? Y ahí entonces dice como que la grasa, en fin. Mientras que el asesino parece huir por la ventana de las letrinas, aunque el texto hebreo resulta muy oscuro. Aquí entonces no nos dice todo, o sea, un poco difícil también el mismo texto que se lee. Entonces hay algunos detallecitos dentro de la parte del texto crítico, ¿verdad? De lo que encontramos, el cómo se presenta esta narración. No hay nada demasiado serio en todo esto, simplemente estamos ante el puro placer de divertir al lector. Por otra parte, ¿quién tomaría en serio una entrevista regia en las letrinas? Y a un asesino también, ¿verdad? Entonces un asesino que se presenta aquí como ese Ehud y que está. Pero sin embargo, detrás de todo esto, lo que está queriendo decir, como decíamos, dentro de lo estereotipado, hablamos nosotros con Otniel, porque Otniel también presentaba y decía directamente que en este texto estereotipado es la fuerza del Espíritu del Señor el que lo llama. Y la fuerza del Espíritu del Señor el que lo envía. Y entonces por eso el Señor entregó en sus manos. Todo esto sin decirnos, porque aquí en ningún momento nos está diciendo eso, pero ya se entiende. Es entonces Dios el que está llamando, Dios el que lo está buscando, Dios el que lo confirma, digamos, como un juez que tiene que salvar a su pueblo, porque los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, te dice bien en el versículo 14. Los israelitas en el 15 clamaron, ¿se dan cuenta? Y ante este clamor del pueblo es que Dios responde. Y por eso el Señor dice, hizo surgir como Salvador. El Señor el que hace surgir como Salvador a Ehud. Se dan cuenta que el texto modelo, el texto estereotipado, vuelve a repetirse aquí con Ehud también. Hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Bueno, ahí entonces ya comienzan algunas cositas interesantes. Que era zurdo, siendo él un benjaminita. Sin embargo, está atado, decíamos. Está imposibilitado por una situación de, en este caso, de estar sometido. Es un pueblo sometido. Entonces, tiene la mano derecha atada. Pero aquí el Señor como que lo llama y dice que él era zurdo, es decir, de alguna manera tendrá que defenderse. Bueno, ya es a este hombre a quien le encarga de llevar el tributo a Eglón. Veamos un poco ahora el relato que nosotros encontramos aquí. Rebosa de datos geográficos precisos, es decir, tenemos muchos relatos, dentro del relato, muchos datos geográficos. Te va diciendo en tal parte, en tal lugar, pero precisamente en el marco estereotipado siempre, dentro de ese modelo, sobre todo del 12 al 14. Los israelitas que volvieron a hacer lo que era malo a los ojos del Señor, siempre dentro de este relato, ¿verdad? Entonces el Señor dio poder a Eglón, muy bien, o sea, todo dentro de este marco estereotipado. Encontramos toda esta parte geográfica. Lo que hace
delicada su explotación, es decir, cómo hacemos para ubicarlo verdaderamente y hacer y entender que esto se realiza verdaderamente en este lugar geográfico, ¿verdad? Lo mejor es ver en él la intención de anclar el relato en la realidad de Israel, independientemente de cualquier otra fuente antigua. Entonces, a pesar de que tenemos muchos datos geográficos, como si fuese que esto sucediese aquí, en realidad hay que mirarlo mucho más desde un plano amplio, ¿verdad? Desde una realidad de la que estaba viviendo en ese momento Israel. Hemos hablado en la parte más amplia y más general de la presentación de este libro, que en realidad se está hablando del contexto histórico actual de lo que está viviendo el autor sagrado con la comunidad, pero que ellos retornan o se remontan a un pasado. Y este es el pasado del que nos están narrando, y allí como que se va realizando lo que ellos están viviendo en el presente. Por lo tanto, se trata más que de Moab y de un lugar desconocido, Seir. Por tanto, es difícil deducir algunas conclusiones históricas seguras. Situaciones históricas seguras siempre va a ser un poquitito más difícil. Si no es de manera negativa. Jamás Moab sometió a Israel en los siglos XII y XI, marco supuesto del episodio. Entonces, ahora sí vamos a estudiar el aspecto histórico verdaderamente, de la arqueología, las ciencias que van a este punto, sin entrar en el aspecto teológico y en el aspecto bíblico. Entonces nos damos cuenta que en ese tiempo Moab por lo menos nunca había tenido primacía, ni nunca había sometido a Israel, por lo menos en el siglo XII y en el siglo XI, que es el tiempo en que nosotros estamos encontrando estas narraciones. Todas estas narraciones del libro de los jueces lo estamos enmarcando en el siglo XII y el siglo XI antes de Cristo. Volvemos enseguida con más en el Yarañé Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es
la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir.
también. Te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, estamos continuando con nuestra reflexión desde el libro de los Jueces. Recordemos que todas estas narraciones siempre tenemos que tomarlo desde el plano teológico. Estábamos hablando ahora y estábamos diciendo que así como se nos presenta, sabemos que los estudios actuales de la arqueología, de la historia, etc., en el siglo XII, en el siglo XI, Moab jamás sometió a Israel. Es decir, este aspecto histórico nosotros no lo podemos encontrar así. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo es que aquí el autor sagrado está presentando y nos está diciendo al inicio, ya que los israelitas estaban en manos de Eglón, en manos de Moab? Y bueno, entonces podemos entenderlo más bien como un elemento pedagógico, situaciones pedagógicas que se van narrando, se van contando, pero después para llegar a lo esencial y fundamental dentro de la enseñanza que está queriendo transmitir el autor sagrado. El enfrentamiento entre los dos reinos no se remonta más que a poco antes de la época de Onrí, en torno a los años 850-840. Más o menos, 850-840, que hubo un enfrentamiento entonces cuando Onrí, el rey de Israel, se enfrenta a los de Moab. Pero eso es lo único que tenemos verdaderamente como cuestión histórica, como lo atestigua la estela del rey Mesha, encontrada en el año 1868. La revuelta narrada en el versículo 27 al 29 es por tanto puramente ficticia. Lo que nosotros encontramos aquí entonces es una revuelta más bien ficticia. O sea, entra dentro de lo que nosotros podemos decir una narración dentro del episodio. Ahora, suponiendo la realidad de un Israel unificado y consciente de un interés común de destino entre tribus, a pesar de que el texto no ponga en escena más que a un miembro de la tribu de Benjamín. Entonces aquí tenemos otro objetivo, la realidad de un Israel unificado y consciente de un interés común de destino entre tribus. ¿Qué queremos decir con eso? Y cada uno de los jueces que encontraremos aquí, todos están apuntando a una liberación de la tribu del poder externo, pero no en un sentido simplemente político, también en este caso, ¿verdad? Se nos está diciendo, ¿verdad? Pero sobre todo en lo estereotipado, cómo comienza siempre, ¿verdad? Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Primera cosita, atención entonces, a cada tribu se le está diciendo, va y vea. Y después, dentro de esa tribu va apareciendo un personaje, es decir, un juez.
Entonces la idea, por eso decimos que más bien es la realidad de un Israel unificado y consciente de un interés común de destino entre tribus, donde entonces todas las tribus tienen casi la misma historia, cómo tienen que ir liberándose de las opresiones con la fuerza de Dios, pero siempre entonces apuntando hacia la unificación sería. Es eso lo que está queriendo mostrar. Y recordamos que si históricamente esto solamente en el año 800, ¿verdad? 840, decíamos 850, 840 a.C., en tiempo de Onri, es lo que históricamente hubo tensión entre Onri, que era rey justamente de Israel, y Moab. Entonces quiere decir que ya estamos bastante más adelantados en cuanto a la historia. Entonces siempre como ese deseo, ¿verdad?, de hacer un camino y de unificar a los pueblos, a los clanes, de unificar y que todos tengan ese mismo deseo de encontrarse y de liberarse contra toda fuerza opresora. Y además, insistiendo mucho que todas estas situaciones negativas que le vienen a cada una de estas tribus es justamente por la cuestión de la idolatría. Aquí también tenemos que subrayar este aspecto, el aspecto de la idolatría, porque en la Biblia siempre el elemento crucial y lo que el autor sagrado no perdona, vamos a decirlo de esta manera, es justamente el aspecto idolátrico. Y entonces aquí también, entonces es porque nos hemos alejado de Dios que nosotros nos encontramos en esta situación. Nos encontramos separados bajo el dominio de otras influencias extranjeras. Entonces, al final de la lectura que nosotros hacemos, la conclusión se impone. ¿De qué manera se impone? Toda la noticia constituye un relato ficticio, ciertamente. Es un relato que se elabora, pero con una finalidad muy buena, que es, en este relato ficticio, de enseñarnos algo, de enseñar al pueblo de Israel, enseñarnos entonces algunos elementos. Lo que no quiere decir que no tenga interés para la historia. De hecho, es interesante observar que si Otoniel, de quien ya hemos hablado, Otoniel, que fue el primer juez, señala la esfera judaíta, decíamos. Es decir, lo que nosotros habíamos encontrado con Otoniel, nosotros decíamos, al poner el parentesco con Caleb, entonces estábamos diciendo que aquí la fuerza es de la tribu de Judá. Y entonces tiene también una tendencia, por eso, judaítica. Bueno, esa es una primera enseñanza, es decir, la primacía. Esto quiere decir que el Señor le otorga verdaderamente el poder a la tribu de Judá, por una parte. Ahora, Ehud pertenece también entonces al horizonte israelita, es decir, se une en este deseo, se une también entonces a esta prioridad y a esta primacía de Judá, uniéndose y diciendo, bueno, tenemos que caminar juntos, tenemos que buscar verdaderamente la unidad de cierta manera. ¿No habría la voluntad de unir las dos partes separadas de Israel? ¿Se dan cuenta? Entonces esta es la pregunta esencial. ¿No habría la voluntad de unir las dos partes separadas de Israel? Lo que nos remite a algunos oráculos tardíos, como también vamos a encontrar en los libros de los otros profetas. Entonces la realidad sería esa: la diversidad o la dispersión de las tribus o la falta de entendimiento entre ellos. Y entonces apareciendo estos jueces que lo único que están haciendo es procurando unificar y llevar por el mismo camino al pueblo, el camino de la unidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades,
con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y como todos los días, la palabra de Dios, luz, lámpara que ilumina nuestros senderos y que nos hace caminar en la presencia del Señor. Hoy estamos leyendo desde el primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10, luego del 19 al 20. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es la vocación de Samuel. El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, cerca de Dios. El Señor llamó: Samuel, Samuel, y éste respondió: aquí estoy. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, Señor, que tu servidor escucha. Sabemos esta vocación tan interesante, de Yara o Antonio Genoya lleva a Samuel, este hijo de la gracia, este hijo de la súplica de su mamá Aná, la pobreza, la apertura a Dios. Ahora sirve en el santuario y tiene una vocación muy importante. Dios lo llama para servirlo y sobre todo para anunciar y para llevar adelante la buena noticia de Dios. Y aquí entonces Samuel tiene que hacer un proceso, entonces, de una dirección espiritual, es decir, de una dirección en la vida cristiana. Pero alguien nos tiene que guiar. Dios se manifiesta a través de alguien. Pero se dan cuenta que en este llamado pero para eso está el director espiritual, el director de la vida, el director de las decisiones que tendremos que tomar ante Dios. Tu papá, tu mamá, tus amigos, tus educadores, en el sentido también religioso, el sacerdote, la hermanita, la monjita, en fin, todos somos directores espirituales. Pero al final de cuentas recordemos que no siempre es fácil. Yo no te he llamado, vete, acuéstate de nuevo. Samuel, Samuel. Recién ya es la cuarta la vencida. Si te vuelve a llamar el Señor, respóndele. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Bien abierto a Dios para entender lo que Dios quiere de nosotros.
Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Me costó mucho aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí. Ves todo lo bueno en mí, Jesús, que ves todo lo bueno en mí. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó. Me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, oh mi Jesús, seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin. Puedo vestirme de gracia, tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos mirando aquí al juez, en este caso Ehud. Nosotros decíamos que prácticamente toda esta narración que encontramos de Ehud es bastante complicadito en el sentido de que la narración es ficticia, eso es lo que encontramos, pero eso no quiere decir también que desde otro aspecto nosotros no veamos un aspecto histórico. ¿Cuál sería en este caso el aspecto histórico? Lo que decíamos recién, que hay un interés más bien, no histórico por lo que está sucediendo, por el hecho, sino por otro hecho, que es la dispersión y la división dentro de Israel, dentro de lo que podemos entender las tribus de Israel. Y entonces, ante esta dispersión, con estas narraciones, encontramos que cada uno de los jueces están procurando la unidad. Ellos lo que están procurando dentro de este contexto, sobre todo estereotipado también, eso queremos decir, dijimos ya, explicamos, lo estereotipado es que sirve como modelo. Todos van a luchar por la unidad de su tribu. Todos están buscando la unidad, el liberarse de todo aquello que los divide en todo caso de sus hermanos, de que los separa en todo caso de sus hermanos. No encontramos acciones directamente históricas, por lo menos aquí con la de Ehud, pero por lo menos encontramos el aspecto histórico sí que es la división, que es la separación entre las tribus de Israel. Y por lo tanto con esto están llamando y están diciendo, así como ese juez que fue capaz de liberar y luego después de matar a Eglón, después de destruir todo lo que era idolátrico, porque fíjense que dice que Ehud, una vez que lo mató a Eglón, se escapa. Una vez que se escapa, dice que pasa también por el lugar llamado Los Ídolos. Se había puesto a salvo en Seir, apenas llegó al territorio, tocó el cuerno, ¿verdad? Bajaron, ¿viste? Entonces, es un llamamiento a todos los benjaminitas, en este caso, siempre a la unidad, a poder liberarnos de todas las fuerzas opresoras, pero también en el sentido idolátrico, ¿eh? No es solamente en un sentido político o en un sentido de un dominio que ellos están teniendo y están siendo oprimidos, sino que todo lo que significa el aspecto de la unidad del pueblo de Israel. Y entonces, por eso esta pregunta, ¿no habría la voluntad de unir las dos partes separadas de Israel? De unir. ¿Será que no es esa la voluntad del autor sagrado? Lo que nos remite entonces también incluso a algunos oráculos tardíos de Ezequiel 37. Vamos a mirar un poco lo que sucede con Ezequiel 37, que se dan cuenta la Biblia leyendo dentro de la misma Biblia, vamos entendiendo que estos son los momentos verdaderamente históricos. No tanto eso que nosotros hemos leído como un accionar histórico, pero sin embargo lo histórico sería la dificultad de la relación entre las tribus. Capítulo 37, versículo 16 en adelante del libro de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe sobre él: Judá y los israelitas que le están unidos. Judá y los israelitas que le están unidos. Toma después otro trozo y escribe: José, madera de Efraín y toda la casa de Israel unida a él. Entonces está pasando uno por uno aquí los diversos componentes de la tribu de Israel. Júntalos luego uno con el otro, de manera que formen una sola pieza de madera y sean una sola cosa en tu mano. Y cuando la gente de tu pueblo te pregunte, ¿no vas a explicarnos qué quieres decir con esto? Tú les responderás: así habla el Señor. Yo voy a tomar la madera de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel unidas a él, y les
añadiré la madera de Judá. Así haré de todos ellos un solo trozo de madera y serán una sola cosa en mi mano. ¿Se dan cuenta entonces? Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, mirando de otros aspectos también de lo que estaba sucediendo y en este mismo tiempo, se dan cuenta que tenemos que estar muy abiertos y tenemos que entender muy bien cómo se está escribiendo la Biblia. Lo que escribimos aquí y lo que tenemos aquí, en realidad se está escribiendo ya casi también en tiempo en que se están escribiendo los profetas. Más o menos todos estos libros están entrando dentro de este tiempo y por lo tanto los problemas casi siempre son los mismos problemas que nosotros encontramos en la Biblia, de una o de otra manera, ante problemas y también las soluciones que se van dando. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy así estamos reflexionando, vamos aprendiendo ciertas cositas tan interesantes que nos quieren transmitir estos jueces. Entonces, así también entendemos que con Ehud hoy nos está queriendo mostrar y también bien iluminado desde esa profecía de Ezequiel, capítulo 37, nos va iluminando y nos está diciendo, aquí lo que se está buscando es la unidad de aquello que estaba separado o que estaba disperso en Israel. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.